Bueno, déjame ver. Ahí estamos. Em, Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y una de las cosas que quise hacer al inicio es explicar por qué estoy aquí. Es un, am, es un evento para compañeros en Latinoamérica y lo que ven en la foto es la razón por qué estoy aquí en realidad. Yo perdí mi corazón a Latinoamérica hace 25 años. Por eso también voy a intentar hacer esa sesión en español. Ojalá que funcione. Y lo que ven aquí es la foto de un lugar maravilloso en Ecuador. Ecuador es de donde vive mi esposa. Y como hablamos todos los días en español, dije, bueno, hay que siempre empezar con algo nuevo. Entonces esa va a ser mi segunda sesión, creo, de mi carrera en español. Primero, estoy orgulloso que Ecuador calificó para el Mundial ayer. Ojalá que muchos otros equipos de Latinoamérica van a seguir. Sí, lo dije, me gusta empezar cosas nuevas y Michelangelo, que era un genio de verdad, era una inspiración para mí en el sentido de que siempre hay que empezar y reinventarse. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes hoy es mi historia de los últimos año y medios, donde después de estar más que 20 años en la misma empresa, pero en 11 diferentes papeles a nivel global en Estados Unidos, Suiza, diferentes lugares del mundo, quiero compartir con ustedes cómo intenté desarrollar un sistema global de desarrollo de capacidades. Para darles una pauta del contexto, ven la foto a la derecha. Entonces, en realidad, yo estoy en el piso 23, en ese edificio en Basilea, en Suiza, y hay una vista maravillosa sobre el río, de verdad. Y eso es lo que hace mi gente. La gente para quien yo trabajo es un grupo de ingenieros excelentes, de verdad, que construyen oficinas, laboratorios y sitios de manufactura a nivel global para Roche Diagnóstica. Como con toda buena presentación es importante tener un resumen, pero mi resumen es solo para mostrarle un poco, darles un poco las pautas de dónde voy a tomar el enfoque de mi historia. Uno, hay que dar dirección. Cuando uno empieza a cero, yo empecé a cero en un lugar completamente nuevo para mí, ingeniería. Em, la pregunta que hay que hacerse es de verdad, ¿por qué? ¿Por qué quieren invertir en capacidades, el conocimiento y las habilidades de la gente? El propósito es de mejorar, obviamente, y de realizar el valor de ingeniería. Hay empresas que no tienen un grupo interno de ingeniería. Nosotros tenemos un grupo que maneja un volumen de 2,5 billones de inversión en todo ese tipo de infraestructura a nivel global. Y una de las cosas que mi jefe cuando me reclutó dijo es, yo quiero tener un grupo de best in class, los mejores en la industria. Entonces, ¿qué es capacidades? Básicamente es dar un punto de referencia, un modelo, un lenguaje común que se puede utilizar para después encontrar talento a nivel global. Un ejemplo, no es fácil encontrar ingenieros mecánicos hoy en día porque esa carrera en las universidades ya no se fomenta tanto. Es más software o obviamente inteligencia artificial hoy en día, pero mecánico difícil de encontrar. Entonces, adquisición de talentos, pero también desarrollo de talentos internos para que la gente esté contento y productivo. Y una de mis convicciones es de verdad que la diferencia se hace en el cómo se acerca a ese tema y se acerca básicamente a través de gente, a través de, en nuestro caso, un consejo que tenemos para ingeniería, también los líderes, pero obviamente cualquier compañero que puede contribuir en ese trabajo. Porque básicamente una de las cosas claves en establecer un nuevo sistema es involucrar a la gente, trabajar con ellos, diseñar con ellos y también iterar, no buscar la perfección, no pensar que yo sé y cómo funciona, porque no sé, no soy ingeniero, soy psicólogo y ni siquiera conozco el lenguaje que utilizan en su trabajo. Vamos a ver. Entonces, cuando empecé hace año y medio, eso era mi contexto. Literalmente, yo sabía que, ok, hacen ese tipo de construcción, pero trabajé toda mi vida en R&D, en investigación científica, con científicos. Ingenieros son diferentes.
en su manera de pensar, de hablar. Entonces, lo que ven aquí es la estructura que encontré. Uno es unos 120 proyectos. Hay un grupo a la izquierda que ven en rosa, es un grupo en Alemania con 100 proyectos más o menos, un grupo en Suiza con otros proyectos. Son dos grupos locales con relaciones locales en cuanto a su organización. Y la tercera es la roja. Es un grupo global y yo hago parte de ese grupo global. Y el hecho es que nosotros manejamos los proyectos globales complejos a partir de 50 millones de inversión. Y en el centro ven, en todo ese tipo de construcciones se necesita máquinas. Entonces, yo soy considerada como una máquina que tiene un enfoque no sobre procesos o innovación o calidad, sino capacidades de la gente. El conocimiento y las habilidades que se necesita para tener éxito en la ejecución de proyectos de ingeniería. Bueno, y empecé y seriamente, cuando tuvimos las primeras conversaciones en el equipo de liderazgo, encontré eso. O sea, a la izquierda ven todos los temas que existían en ese equipo, que no era un equipo todavía. El propósito que tenemos de ingeniería, si de verdad trabajamos a través de 3 diferentes organizaciones, con todo ese grupo de ingenieros, a través de 120 y más proyectos. El equipo mismo formarlo, tener un modelo operativo de ejecutar una estrategia y obviamente priorizar con un roadmap. Y a la derecha ven lo que se esperaba, mejorar las capacidades de la gente, tener las buenas personas en el buen lugar para los proyectos, hablar con una voz y representar sus intereses, expertise técnica y también intercambiar buenas prácticas que vienen de un estándar de una industria. Ok, el resumen de verdad a mi inicio era, bueno, hay 5 diferentes grupos, 120 proyectos y proyectos de 1 millón hasta 700 millones de inversión, de un mes hasta 10 años de inversión. Honestamente, yo nunca he trabajado en ese tipo de contextos, era completamente nuevo. Y una de las 5 máquinas, Capability Building, mi tarea es de trabajar a través de esas 3 funciones y organizaciones muy diferentes. 10 sitios, 3 continentes y más o menos 400 personas internos, pero miles de personas que ayudan, por ejemplo, a implementar o construir algo en Argentina o en México o en otro país. Siempre se necesita vendedores con quien se va a trabajar. Entonces, mi tarea era enfoque, un propósito, un modelo común, una estrategia. Afortunadamente, yo encontré las prácticas que dan el conjunto, que dan un poco una idea común de cómo ejecutar esos proyectos. Y esas son las prácticas de projects. Básicamente, de la planificación a mitigación de riesgos, a la ejecución de proyectos con muchos grupos de stakeholders. Se imaginan, si tienen un proyecto de 700 millones a largo plazo, no solo es la organización interna, sino también todos los vendedores externos y hasta obviamente gobiernos y todas las instituciones en un país con quien hay que trabajar. Entonces, hay un aspecto humano muy, muy importante en la ejecución de esos proyectos. La pregunta era, ¿dónde empezar? ¿Dónde empezar en esa complejidad? Yo he tenido papeles similares en otras partes y todos eran globales y también empecé a cero, pero eso era diferente. Tenía de verdad empezar a cero y primero trabajar con ese equipo, un equipo donde ven los que son responsables de los proyectos mismos, la ejecución, los otros que ayudan en el centro y a la derecha los que financian toda la inversión. Con ese equipo y dije, la primera cosa es hacer las preguntas claves. ¿Y cuáles son preguntas claves en cuanto a las habilidades del conocimiento de la gente? Es, ¿dónde estamos en ese momento? ¿Qué tipo de personas trabajan? ¿Qué tipo de nivel de expertise y experiencia tenemos en la empresa? ¿Dónde están? ¿Tenemos suficiente en Alemania o en Estados Unidos? O quizás necesitamos alguien en China que es responsable de manejar proyectos grandes. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo, el target state al final? ¿Y cuál es la diferencia entre dónde estamos y lo que queremos lograr en el futuro hacia excelencia? Y de ahí se puede hablar de soluciones y obviamente también evaluar el impacto.
No voy en todos los detalles, pero empecé con un proceso, porque ingenieros les encantan procesos y también Excel sheets, obviamente como un tool, pero lo que ven aquí es un proceso genuino. Se empieza con un análisis, se hace un diseño del modelo, se hace una iteración para ver si funciona, se aplica en realidad para reclutamiento y desarrollo de gente y evaluar el nivel de expertise que los ingenieros tienen y que tienen que tener en el futuro. Y ahí se evalúa. Básicamente ven que trabajé abajo a través del año y medio con todos los grupos, literalmente todos los grupos que tenemos, los expertos, los líderes, los influencers, si quieren, a través de esas tres organizaciones, para en el futuro, a la derecha, integrar lo que construimos juntos en los procesos que existen. Y una de las cosas que hay que empezar a hacer al inicio es tener una idea, el propósito de valor. Y eso es lo que hicimos en el equipo de liderazgo. Uno es la vista general sobre, a través de todos estos proyectos que no existía antes, el enfoque sobre expertise, a nivel de excelencia que queremos, pero también los assets, que son la construcción, la infraestructura que manejamos, y de ahí buscar una manera de cómo balancear los intereses entre los clientes que quieren un nuevo edificio, por ejemplo, y la inversión que hace la empresa. Abajo ven también el desarrollo del equipo. Demoramos 9 meses a de verdad establecer ese equipo de liderazgo. Estamos ejecutando ahora y tenemos como un enfoque estratégico establecer ese sistema de capacidades. Y es cierto que una cosa es tener algo en papel, pero es importante tener una visión. Entonces, para esos ingenieros, nosotros nos dimos cuenta que una cosa es, el mercado es competitivo y es difícil encontrar, por ejemplo, em, gerentes de proyectos que tienen 30 años de experiencia y pueden manejar ese tipo de complejidad de proyectos. Entonces, tenemos que atraer los mejores y tenemos que invertir en desarrollar las personas que tenemos a través de esas tres organizaciones y 10 sitios. Bueno, y una visión está ahí para realizarla. En mi caso, lo que intenté es, bueno, pensar en tres cosas. Uno es un modelo, un framework común, un lenguaje común a través de diferentes culturas, diferentes organizaciones, claridad sobre los papeles que necesitamos. ¿Cuántas personas que tienen expertise de 30 años necesitamos? ¿Cuántos jóvenes que tienen tal vez esa habilidad digital o entienden aplicar inteligencia artificial en nuestro caso? ¿Y qué tipo de expertise necesitamos a través de la organización? Todo eso necesita una infraestructura. Entonces, decidimos empezar con una universidad, la idea de universidad interna, porque consistimos de también grupos de expertos que contribuyen con su expertise técnica en el área, por ejemplo, de automación. Entonces, la colaboración con esos grupos de expertos era importantísimo. Obviamente, una universidad necesita un portal y hay un portal donde se puede integrar todas las diferentes soluciones que sean mentoring o coaching o programas de formación que se pueden desarrollar. Y ese es el tercer elemento. Unos programas específicos, no genéricos, no generales, sino a bases de un análisis del contexto de ingeniería en esos proyectos inmensos, entendiendo el lenguaje de la gente y los problemas que tienen, para de ahí concluir qué tipo de programas podemos ofrecer. Y la decisión al inicio era empezar con un enfoque sobre esas prácticas que existen, mejorarles, mejorar la utilización de esas guías globales para la planificación y ejecución de proyectos. Y el segundo era trabajar con PMI, que es un estándar internacional de project management, y ofrecer unos programas que incentivan el empeño de la gente interna. Bueno, si estos son los tres casos, quiero dar una pauta de los tres elementos. Uno, el modelo mismo. Muchas veces empezamos con un modelo, lo describimos en una sala nosotros mismos y lo lanzamos a la gente. En mi caso, yo dije, primero hay que entender la organización. Y esa es la parte en azul a la izquierda. Entender qué tipo de trabajo hacemos, qué tipo de proyectos que tenemos, qué categorías de proyectos, qué complejidad de proyectos. De ahí, qué tipo de gente necesitamos. Esos son los papeles, los roles y job profiles. Y de ahí viene el modelo
donde hablamos de qué tipo de conocimiento y habilidades se necesita a qué nivel. El proceso era simplificado a la izquierda, el data. Necesita data. Nosotros miramos en la industria, comparamos con compañías como Siemens, IBM y otras. Hicimos entrevistas estructuradas y desarrollamos un modelo que lanzamos a la derecha como modelo con un instrumento, un skill check, y ahora estamos en la fase de revisar los papeles en cuanto a esas capacidades. Y obviamente lanzamos un programa como pilota para ver cómo funciona y cómo podemos tener empeño e interés de todos esos empleados internos y en el futuro también de los externos. Es el modelo, sin detalles, todo está elaborado con y a través de la gente. Esa es la diferencia. Usted puede comprar una taxonomía de skills y lo aplica, pero en mi caso yo creo que contexto, el contexto y la contribución del conocimiento que la gente tiene en su cabeza con su expertise hace la diferencia. Un poco simplificado, es un área de project management, uno de ingeniería, uno de colaboración y obviamente un aspecto de business para que yo no solo tenga el enfoque de mi proyecto, sino también entienda un poco el contexto amplio de mi empresa, la estrategia y la innovación. Bueno, es un ejemplo de la librería. Por cada capacidad decidimos describir cómo se puede observar una habilidad o el nivel de conocimiento y damos ejemplos para hacerlo lo más práctico posible. La aplicación se puede hacer de muchas maneras. Mencioné reclutamiento, es el primero, y segundo, desarrollo, por ejemplo, desarrollo de habilidades y después de carreras. El ejemplo que quiero darles aquí rápidamente es, buscamos en ese momento gerentes de proyectos a través de 100 millones a nivel de 100 millones de inversión, y eso es una manera de describir el perfil de ese tipo de personas. Es una aplicación. Ahora, el modelo es una parte. Yo mencioné la universidad y la colaboración con los expertos. Esos son los grupos de expertos que ven. Hay 13. Cada tiene un enfoque específico. Un grupo de expertos de project management, uno de automación, patipata. Todo lo que se necesita para establecer ese tipo de laboratorios y sitios de manufactura. Y lo que hacen ellos es dar su expertise técnica a la organización misma a través de consultoría, pero también de formación y de coaching. Yo trabajo con ellos muy cercanamente en iniciativas como, por ejemplo, en el análisis de las necesidades y el desarrollo de soluciones. Dos ejemplos. Uno, yo mencioné esas prácticas de proyectos y estamos renovando todas las guías que ven a la izquierda, que puede ser aburrido. En realidad decidimos invertir en una preparación que es moderna y utilizamos, por ejemplo, una estrategia de aprender a través de inteligencia artificial. Creamos un companion que se puede utilizar directamente en los proyectos todos los días para ejecutar los proyectos a base de esas guías. Y obviamente hay también comunicación y queremos evaluar el impacto. Segundo ejemplo, Lessons Learned. Un proceso clave en todos los equipos de proyectos y lo que hicimos es implementar ese tipo de aplicaciones a través de todo el proceso de proyectos. Yo sé, ya están para cerrarme. Tercer punto, y casi estoy terminando, programas. Se necesita uno, un modelo y una colaboración. Dos, un enfoque de fomentar ideas y plataformas. Y el tercero es programas. Entonces, los expertos a la derecha fomentan lessons learned, por ejemplo, o también intercambio de conocimiento. Nosotros como empresa tenemos un montón de recursos. Entonces, mi tarea es curar lo que de verdad es importante para los ingenieros. Y a la izquierda tenemos enfoque sobre 2 o 3 cosas claves que hacen la diferencia para gente que está ocupadísima, pero que quiere aprender. El ejemplo de programa que lanzamos es un programa no estándar, sino que tiene un enfoque específico con ejemplos de nuestra realidad. Y al final hay un examen y todo se fomenta en un portal donde ven la misma idea a la derecha. Los expertos tienen un espacio para fomentar intercambio de conocimiento
A la izquierda tenemos un modelo, que es el punto de referencia del lenguaje común, y todo viene después con programas o ideas que se pueden compartir como un book club. Aquí está mi resumen. Con esos tres elementos yo creo que es un inicio de fomentar un contexto, un ambiente que fomenta la idea que invertir en capacidades es importante y vale la pena. Y yo tenía mi propio viaje y no voy a dar detalles aquí, pero quiero concluir con 5 observaciones. Uno, yo creo que es importantísimo de tomar suficiente tiempo de entender el contexto, entender la realidad, hablar con la gente, aprender el idioma que hablan y a base de eso hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico después se utiliza, sí, para la estrategia, pero más importante que la estrategia es la ejecución consistente con y a través de la gente, en el contexto. No es el contenido que hace la diferencia de comunicación o de técnica, sino el contexto, entender el contexto y trabajar con lo que yo aprendo con y a través de la gente. Y abajo, por eso la gente es el clave. Tecnología ayuda a después escalar ideas, pero el enfoque de diseñar cualquier idea, soluciones con y a través de los grupos de expertos, de líderes, de colaboradores, es crítico. Y la manera de hacerlo, por lo menos en mi experiencia, es adaptivo. Iterar, empezar a desarrollar algo y ponerlo a disposición para co-crear en conjunto. Espero que si ese viaje rápido les di algunas pautas o tal vez un poco de inspiración y les agradezco mucho para esa oportunidad de compartir mi trabajo. Gracias.